La gente escucha que la luz del mundo es una iglesia cristiana y piensan de un estereotipo de iglesia cristiana, pero asumen tal vez que es un poco más evangélica, que tal vez teníamos a Nazón enfrente de la iglesia entregando apasionadamente un sermón, pero esto no es nada la luz del mundo. La luz del mundo es un culto que rezaba hacia el altar de Nazón. Creímos en él como nuestro Señor y Salvador. No celebrábamos la Navidad cuando crecíamos, porque la doctrina nos prohíbe. Pero ¿sabes qué celebramos? El cumpleaños de Nazón. Después de todo, era Jesús en la tierra, el verdadero Jesús, aquí, para salvarnos. Libro santo por Dios inspirado, manantial de verdades eternas, has venido a romper las cadenas del pecado, ignorancia y temor. Tú nos hablas de regias mansiones, de un destino feliz más allá, manifiesto a la vista nos pones, lo que al santo su Dios le dará. Es perfecto el mandato divino, rectamente encamina las almas, al pequeño a quien tú tanto amas, tus preceptos lo hacen crecer. Paz y gozo perfecto le has dado al mortal que en tus aguas bebió, galardón inmortal ha logrado el que fiel tu mandato guardó. Sigue siempre brillando en el mundo, que aún millones tu luz desconocen, y a fin que tu influencia ellos gocen, en el mundo te haré circular. Dios bendito, despeja mi mente para ver tu perfecta verdad. Hazla guarde por siempre obediente, alabando tu excelsa bondad. No vas a predicar que eres un cristiano. No vas a predicar que perteneces a una iglesia cristiana. No hay mayor mentira que esta. Porque tú no eres un cristiano, ni perteneces a una iglesia cristiana. No. ¿Sabes tú que muchas son las doncellas? ¿Sabes tú que muchas son las concubinas? Pero Dios solamente tiene una hermosa amada. Sí, iglesia del Señor, tú eres la amada de Cristo, tú eres la paloma de Cristo. Ese conocimiento, esa inteligencia que había en el apóstol Pablo, y él era un hombre sabio humanamente, porque humanamente él se había criado, hermanos, a los pies de un doctor de la ley, pero aquello decía él, yo lo tengo por basura. Oyes, aquel conocimiento, ¿cómo lo tenía el apóstol Pablo? Y quiero aclarar una cosa, hermanos, que aquel conocimiento que él tenía por basura era esta letra. Porque en donde él fue educado a los pies de Gamaliel, fue conforme a la ley de Moisés. Así es que el conocimiento que da esta letra, fíjate bien, el conocimiento que da esta letra, él lo tenía como ¿qué? Y quiero aclarar una cosa, hermanos, que aquel conocimiento que él tenía por basura, era esta letra. No ocuparon caer en una soberbia del conocimiento de una letra que en vez de llevarlos a una vida, los lleva a la muerte, porque esta letra mata. ¿Sí, hermanos? ¿Qué hace esta letra? La palabra de Dios no es un libro lleno de letras. No, hermanos. Este libro es un testimonio
que habla de un pueblo pasado, que es el pueblo de Israel, que habla de una iglesia primitiva, como es la iglesia de Dios, nuestros hermanos que vivieron en aquella época. Pero esta no es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no puede ser letra, ya que somos enseñados por el Espíritu de Dios, que la letra que hace, la letra nos mata, nos confunde, nos lleva por caminos equivocados. Porque la doctrina del apóstol Pedro, la que quedó escrita en este libro, no es para nuestra salvación. La doctrina del apóstol Pablo, que está plasmada en este libro, no es para nuestra salvación. ¿Y por qué dice, hermano Nazón, que esa palabra, no, hermanos, ahora no tiene validez para nuestra vida eterna? Porque ellos no pueden responder por esa palabra. ¿Y entonces qué hacemos? Hermanos, sigue habiendo palabra de Dios en la tierra. Sigue existiendo el evangelio eterno en la tierra, porque en la tierra sigue habiendo siervo de Dios. Libro santo por Dios inspirado, manantial de verdades eternas. Libro santo por Dios inspirado. ¿Nos referimos a este libro? No, hermanos, porque si fuera esta letra, igual estaríamos como los otros, confundidos. Hay un libro por Dios inspirado. Tú sabes cuál es ese libro, y ese libro te está hablando hoy para decirte, hay una voluntad de Dios. ¿Creen ustedes que al ser invocado el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, por un ministro autorizado por el Espíritu Santo, o sea, por el apóstol del Señor, por un ministro autorizado por el Espíritu Santo, o sea, por el apóstol del Señor, por un ministro autorizado por el Espíritu Santo, o sea, por el apóstol del Señor, sus pecados, por muy negros y horrendos que fueren, serán perdonados. Pues entonces está la advertencia en este libro que es la palabra revelada de Dios en aquellos tiempos para los hombres de Dios y que ahora son para nosotros enseñanza y guía para conocer el camino de la verdad. Perdón, nosotros ya no necesitamos ese escrito. No. Tenemos a un apóstol entre nosotros. El Espíritu de Dios camina en medio de esta iglesia. Nosotros no necesitamos las advertencias del apóstol Pablo. Tenemos la palabra de Dios en medio de esta iglesia. Y nos circunda con su amor. La excelsa divinidad. ¿Cómo? ¿En dónde? En un apóstol de Jesucristo. Fíjate lo que te estoy diciendo, es que tenemos que entender, hermanos, que hay ministerios que, hermanos, ya se encuentran caducos. Esto es, que ya, hermanos, terminó su función. Déjame darte un ejemplo rapidito, de un ejemplo material, torpe, pero nos va a ayudar a entenderlo. Si vemos un litro de leche o un galón de leche, y ahí, hermanos, donde marca la fecha de caducidad, ya se pasó ese litro de leche. Si yo me tomo aquella leche caduca, ¿qué va a pasar? Me voy a intoxicar. Atención. Y mientras más pase tiempo, aquella leche más se corrompe. ¿Sí, hermanos? Y mientras más se corrompe, más daño hace a mi cuerpo. Al grado que puedo hasta inclusive perder la vida. Que aquel alimento que en su momento pudo nutrir mi cuerpo, en otro tiempo, en otra etapa de caducidad, puede quitarme aún la vida. Está diciendo el hermano Nazón que el cuerpo del hermano Aarón nos trae la muerte. No, hermanos. Estoy diciendo que aquellos hombres que han menospreciado este ministerio y que se encargan únicamente de alabar y de alabar el ministerio que ya hace 47 años pasó. Así
haciendo creer a la iglesia que únicamente en aquella época, que en aquel tiempo había manifestaciones bonitas de fe, de milagros. No, hermanos, ellos necios se aferran a seguir transportándote al tiempo pasado. Despierta. Que Dios ha hecho en tu corazón. Dichoso fue entonces para ti y para mí también aquel 8 de diciembre del año 2014, cuando le agradó a Dios no dejar sola a su iglesia, sino que en medio de aquel dolor y de aquella profunda tristeza, Dios trae una consolación y vuelve a abarcar a la iglesia del Señor. Y ahora todos proclaman que en mi nombre hay salvación. ¿Lo dice su hermano Nazón? No, hermanos, es Dios el que lo ha puesto en tu corazón. ¿Por qué se autoproclama? ¿Por qué dice que es el sello de su apostolado? No le corresponde a él repetir esas palabras. No, hermanos, claro que me corresponde. Porque a mí hubo alguien que me dijo el próximo domingo, levántate y diles que yo te he puesto para que dirijas a esta iglesia.